Estas manifestaciones de la naturaleza no eran dioses, no los concebíamos como dioses, con el sentido de los dioses que tienen en Occidente. Estos eran númenes, esencias, que eran, obviamente, estas esencias no se crean ni se destruyen, son como energía que se transforma, pero está siempre ahí. El agua, el viento, son elementos que no son creados, sino simplemente ahí están siempre. Entonces, los llamados dioses por los españoles eran más bien esencias de la naturaleza o númenes, pero no se concebían como dioses. El otro día estábamos en una conferencia, precisamente el día viernes. Nos hablaban de cómo, bueno, obviamente los españoles nunca alcanzaron a comprender por completo cómo se manejaba esta idea de la espiritualidad en el continente americano antes de que ellos llegaran. Y tiene que ver precisamente con eso, cómo estos elementos de la naturaleza tenían representaciones visuales, icónicas, pero que realmente no quiere decir que eran dioses como tal. O sea, tenían ciertos elementos, festejos que se les hacían, pero realmente era más bien la esencia de la naturaleza de ese momento. Y obviamente en este caso Huitzilopochtli es una de estas manifestaciones que se celebraba precisamente en estos días. La fiesta de Panquetzali era la fiesta del nacimiento del dios patrono solar del pueblo mexica, Huitzilopochtli. Festejos que se desarrollaban durante el solsticio de invierno, que es este 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, que al mismo tiempo coincidía con la celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo, que lo tenemos 4 días después. Que Jesucristo pues también es un dios solar, un ánima solar, un espíritu solar, porque es precisamente este nacimiento del dios sol, ¿no? Triunfando contra la oscuridad. Ese es Jesucristo también, ¿no? Nos dice que Sergio Sánchez Vázquez, profesor investigador del área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Hidalgo, mencionó que durante los festejos a la deidad, los grandes señores, los guerreros y los pochtecas, comerciantes mesoamericanos, debían aportar cautivos, quienes escenificaban la lucha de Huitzilopochtli contra los 400 Huitzinahua y Coyolxauhqui. Recordemos que estos 400 Huitzinahua y la Coyolxauhqui querían matar a Huitzilopochtli en el vientre de su madre, y resulta que pues nace Huitzilopochtli ya armado y le da en su Mauser a todos estos, incluida a la Coyolxauhqui. Mata a estos 400 Huitzinahua y a la Coyolxauhqui inmediatamente de que nace. O sea, es el dios sol, ¿no? Triunfando pues contra todos, ¿no? Contra todo lo que le pongan enfrente. Y decíamos, ¿no? Como está precisamente una de las cosas que más se habla últimamente. Un viejito hizo un libro que se llama Grandeza de mi cartera, se llama Grandeza de mi billetera, ¿no? Porque con 200 pesos pudo vivir toda su vida y todavía le alcanza para que sus hijos anden viajando por Europa y compren pinturas. Bueno, en este libro que se llama La Grandeza de mi billetera, este señor pues obviamente dice que pues todo lo que los asesinatos rituales que había pues no existieron, que fueron una mentira de los españoles. Obviamente hay gente que se dedica a investigar de verdad, ¿no? Y pues se han dado cuenta de que efectivamente sí había estos sacrificios rituales, que seguramente, y eso es algo que yo estoy de acuerdo, no eran de la magnitud que se decía, ¿no? Porque casi decían que masacraban a un pueblo entero todos los días, ¿no? O sea, es obvio que eso no puede. Bueno, decían que estaba borboteando de sangre Tenochtitlan, que además pues obviamente no todos los pueblos se dedicaban a hacer sacrificio ritual, eran algunos y en algunos momentos. Y además recordar
que la muerte ritual no era la muerte como nosotros la conocemos. Por eso es difícil de entender la cultura prehispánica. Si yo les digo vamos a una guerra a morir, ¿no? Pues obviamente nadie quiere ir. Dicen vamos a una guerra a ganar, ¿no? Es lo que te dicen los políticos y administradores de los países. Vamos a una guerra y vamos a ganar y vamos a luchar por nuestro país y no sé qué. Estuvieron criticando también, híjole, es que ahora todo se critica, el himno nacional, ¿no? Que dicen que hay que cambiarlo porque está muy violento. Pero realmente es un himno que habla de lo que tienes que hacer, que es sacrificarte por tu patria, por tu país, por tu territorio. Pero bueno, no lo entendemos de esa manera porque para nosotros es muy difícil decir vamos a una guerra a morir. Decimos vamos a una guerra a ganar. Pero imagínense en la época prehispánica, sí estaba dentro del acto guerrero el morir. Era parte de lo que se suponía que tenía que pasar. Allí era al revés, ¿no? Si no te morías, pues era, bueno, pues ya, no me tocó. Pero más bien iban a eso, ¿no? A morir al filo de la obsidiana, decían. Y era de uso común, entonces no es la muerte como nosotros la vemos ahora, no es la misma muerte que ellos veían allá. Hay una película, que no recuerdo bien el nombre, donde condenan a una persona. Esto sucede en África, esta película sucede en África y según fue parte de un relato que fue cierto. A una persona pues lo condenan a muerte porque se robó dinero. Y un día antes de que lo ejecuten, porque además era muy listo, aprendió muy rápido el inglés y aprendió muy rápido las matemáticas y se volvió administrador de una compañía, pero también aprendió pues las malas acciones y aprendió a robar. Entonces defraudó a la compañía y deciden que su castigo sea la muerte. Entonces un día antes de que lo maten, me parece que lo iban a ahorcar, pues precisamente su mentor, la persona que lo ayudó a aprender el inglés, a aprender las matemáticas, la administración, y tiene un diálogo muy interesante y que entre otras cosas le dice, ¿no tienes miedo de morir? Y él le dice, ¿qué es el miedo? Y él empieza a decir, pues la sensación que sientes antes de que algo malo te pase. Y sabes, no entendía lo que era el miedo. En ese grupo poblacional de África, la palabra miedo no existía. Entonces ellos, al no existir la palabra, no existía el sentimiento del miedo, no lo conocían. No había tal cosa como sentir miedo. Entonces, algo así pasaba acá. Había cosas que no eran entendibles porque no estaban dentro de su lógica, de su filosofía y de su forma de ver la vida. Entonces la muerte ritual, no era la misma muerte que nosotros conocíamos. Y había gente que efectivamente iba con gusto a buscar la muerte. Yo he comentado muchas veces que, por ejemplo, nuestros carnavales de acá de la zona tienen un alto riesgo de que algo te pase, algo malo te pase, porque se maneja pólvora. Si alguien de fuera viene y nos ve manejando los mosquetones con pólvora y ve la interacción que hay dentro de estos carnavales, va a decir, esta gente está loca. O sea, se meten a morir prácticamente, dirían algunos. Y algunos saben que sí pasa. Entonces, desde ahí ya vemos que esa parte de la genética sigue viva, ¿no? La muerte no la vemos igual, no la sentimos igual. Ahora, regresando al punto, ¿qué tanta gente se sacrificaba en estas fiestas? Realmente no lo sabemos. Sabemos que sí había sacrificios rituales, era parte de esto. Pero tampoco es que lo neguemos. O sea, negarlo no significa que no sucedió. Negarlo no significa que no sigamos encontrando estas ofrendas donde pues
mataban, o asesinaban o sacrificaban a más de uno, adultos y niños. Eso pasaba. Que un viejito miado diga que no es cierto, que eso no pasó, que todo es mentira, pues podemos decir que todo es mentira. Pero ¿eso de qué nos sirve? ¿Cuál es la función de que digamos que todo lo que dijeron los españoles que pasó acá es mentira? Ahora, decían pues también los códices tampoco son reales, tampoco se hicieron en el momento, y eso también es cierto. Los códices que conocemos, la mayoría de los códices que conocemos que llegaron a nuestras manos, fueron escritos mucho tiempo después, igual que la Biblia, ¿no? Pero bueno, pongámonos en esto de los códices. Pero es lo más cercano que tenemos a la realidad de lo que pasó. Y aquellos que estuvieron viendo lo que pasó, pues obviamente trataron de dar una fe, digamos fe y legalidad de lo que pasó en ese momento. Entonces no podemos negar lo que está escrito. Y si a eso le sumamos que las investigaciones nos llevan a lugares donde había sacrificios, donde había zompantlis, los zompantlis son estos lugares donde se ponían las cabezas de todas las personas que habían sido dadas en sacrificio o en una guerra. Entonces todo eso no se puede negar. Que alguien quiera negarlo porque le conviene a su discurso y decir, no, pues éramos unos ángeles acá. O sea, el otro discurso, el que quieren oír algunas personas y el que este señor refleja en su libro La grandeza de mi billetera, es que acá éramos unos ángeles encueraditos y teníamos casi teníamos alas y todos nos tomábamos de la mano, ¿no? Los huejotzincas, los tlaxcaltecas, los tenochcas, los texcocanos, todos andábamos agarrados de la mano, y ay, qué buenos son, ay, somos hermanos, ay, te ayudo, ayúdame, te presto 80,000 barriles de petróleo, y sí, no hay pedo, no hay bronca, no importa que mi comunidad se esté muriendo de hambre, te doy 80,000 barriles de petróleo. Así dicen que era, ¿no? O sea, se imaginan que aquí no pasaba nada, ¿no? La gente se moría de anciana durante, y a los casi hasta los 900 años, ¿no? Porque acá además teníamos un conocimiento tremendo de todo. La verdad es que los pueblos que llegaron a dominar el altiplano central, la zona de los volcanes, y del otro lado, en la zona de Tenochtitlán, eran reinos que duraban muy poco. Y muy poco me refiero a 100, 150 años de dominio. No teníamos la capacidad de dominio que en Europa, donde algunos pueblos dominaron por 700, 500 años. Acá no teníamos las herramientas, no teníamos los elementos suficientes para poder dominar por mucho tiempo. Entonces vemos como las grandes civilizaciones de esta zona duraron muy pocos años. Y repito, me refiero a 100, 150 años, no más de ahí. O sea, eran 4 o 5 generaciones que veían el esplendor de su comunidad, de su pueblo, y pues luego eso se acababa porque no teníamos la forma de sumar entre todos una gran nación. Tenochtitlan lo que hizo fue, a fuerza de guerra, a fuerza de sacrificios, a fuerza de intimidación, pues aprovecharse de todos los que estaban alrededor. Pero realmente no es que fuera un gran administrador, ¿no? Bueno, si un administrador te masacra, no ha de ser muy bueno, ¿verdad? Y miren lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si estoy diciendo que antes se tomaba la muerte de una forma ritual distinta, pues una cosa es que se tome la muerte como una forma ritual, y otra es que pues te quieran masacrar, ¿no? Y quieran humillarte y quieran dejarte en la miseria, porque pues lo terminas destruyendo al otro. A los huejotzincas prácticamente los dejaron a punto de la inanición, ¿no? Pidiendo pues ahora sí apoyo a todo mundo que podía. Pero pues esa era su forma de dominar, ¿no? Matar de hambre al otro. Que me suena lo que está pasando en un país, ¿no? Quieren matar de hambre a la gente de algún país que parece Dinamarca, pero sabe a jícama, y en fin, ¿no?
Entonces, todo esto que vemos realmente tiene un sustento científico. Lo que nos diga cualquier otra persona, pues obviamente tiene que refutarlo. No con su palabra, porque la palabra de alguien no es la ley, ¿sí? Sino que tienes que volverte un investigador en ciertos campos de trabajo para poder decir, pues realmente esto no pasó. Lo que vemos que sí pasó. Lo que vemos es que no todos los pueblos lo hacían de la manera en como nos cuentan, y que sí había esta ritualidad del sacrificio para inmolar a ciertas personas. El investigador Garza agregó que tras las batallas simuladas se procedía a realizar los sacrificios de los guerreros en la cima de la pirámide dedicada al dios patrono de Tenochtitlán en el templo mayor, donde les abrían el pecho para extirpar el corazón y ofrendar al sol, arrojando sus cuerpos hacia abajo como lo hizo Huitzilopochtli con su hermana y los 400 sureños. Otro de los rituales que se llevaba a cabo consistía en escoger un painal, que era más o menos la representación del dios durante su juventud, y su objetivo era recorrer casi en su totalidad la cuenca de México para llevar consigo la buenaventura y las bondades de la deidad a todos los pueblos. Esta costumbre que tenemos de andar llevando nuestras imágenes por toda nuestra comunidad, eso es una costumbre que se hacía en la época prehispánica, andar paseando a la deidad. A su vez se realizaba una imagen del también llamado dios colibrí, del tamaño real del Tzotzil, una pasta de huahuatli que consistía de semillas de amaranto y miel de maguey. Sergio Sánchez Vázquez relató que tras colocar la figura en el templo mayor, un sacerdote caracterizado como el dios Quetzalcóatl disparaba una flecha al corazón de la figura con el objetivo de matarlo ritualmente. Posteriormente el pueblo mexica tomaba un pedazo de la figura para comerse al dios. Es decir, aquí se comía como ritualidad una figura que estaba hecha de amaranto y miel. Por lo que vemos, obviamente, no todo significaba hacer antropofagia con otra persona, ¿no? Sino que había esta manera de disimularlo. Que además recordemos que, bueno, cuando nosotros vamos a la iglesia actualmente, ¿no?, lo que hacemos es un ritual de canibalismo. ¿Qué te dan? El cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente no es físicamente eso. Pero eso de qué nos habla, pues de que nos habla que las raíces europeas también en algún momento utilizaron el sacrificio ritual y la ingesta del sacrificado, y lo sublimamos en lo que es la hostia y el vino, y lo cambiamos por el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí también la imagen del dios Huitzilopochtli la hacían con amaranto y miel, hacían pues ahora sí que un homenaje en el que sacrificaban ritualmente a este colibrí y luego se lo comían, pero era amaranto y miel. Entonces también llegábamos a ese punto. Uno diría, si están acostumbrados a matar tanto, pues ¿por qué no se matan a otra persona, no? Pero bueno, digamos que había momentos para hacer esa ritualidad. No era todo el tiempo, ni todas las veces, ni las grandes cantidades que luego se dice. ¿Se hacía? Sí se hacía. Yo estoy seguro que no en la cantidad que dicen que se hacía, porque no es posible, pues, con la cantidad de gente que había en ese entonces viviendo en estas zonas, tendrían que estar matando un pueblo casi cada festival para hacer sus fiestas, y pues se hubieran quedado solos nada más, ¿no? Entonces no es tan real eso. Indicó que este acto tenía una connotación parecida a la que se realiza actualmente en el catolicismo, que es lo que acabamos de decir, donde se come el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese tiempo era otro tipo de ritual, pero hacían lo mismo al comerse las figuras de Tzotzil. Repito, esta figura de amaranto y miel, enfatizó el docente de la máxima casa de estudios. Cabe destacar que al llegar los españoles prohibieron estos rituales al considerarlos diabólicos. Incluso el consumo del amaranto durante la época colonial fue considerado ilícito,
debido a que la semilla era asociada con los rituales de los pueblos indígenas. Mucho ahora sí que de lo que nos puede dar razón de que realmente no necesariamente era ingerir al otro, al sacrificado, es esto. El amaranto se prohíbe durante la llegada de los españoles porque era parte de su ritualidad, hacer figuras con amaranto y comérselas como si fuera un cuerpo, como si fuera carne. Entonces, al llegar los españoles prohibieron estos rituales al considerarlos diabólicos y prohibieron el amaranto. Sin embargo, los misioneros, al observar que los pueblos mesoamericanos no dejarían el culto a sus dioses, decidieron buscar la fecha del santo más cercano que coincidía con la de los indígenas y dedicarles a los pueblos. Esto también es muy común en toda la zona, sobre todo del altiplano, que tenemos dioses que evocan a nuestros dioses prehispánicos. Y sustituimos una cultura religiosa por otra, y sustituimos una imagen venerada, por así decirlo, por otra. Pero pues ese fue un trabajo que hicieron los españoles, ¿no? Ver qué fechas eran más adecuadas para proponer una imagen religiosa que sustituyera a la imagen pagana, por así decirlo. A su vez, los indígenas trasladaron la virtud de sus deidades a los santos, las vírgenes, así como a los cristos que trajeron los españoles. Recordemos, por ejemplo, que en Cuba, pues obviamente, la religión se fue al punto extremo, ¿no? Y realmente ahí mantuvieron muchos de sus rituales con la imagen religiosa que les dieron los españoles, ¿no? Y entonces ellos incluso a la Virgen y a otras imágenes no les llaman por su nombre, sino que tienen el nombre que tenían sus deidades, y en este caso las deidades africanas, ¿no? Entonces se mantuvo ahí por completo. Lo único que cambió fue la imagen, pero el ritual, la ritualidad siguió, e incluso ellos le cambian el nombre a las imágenes y no le dicen la Virgen María, ¿no? Tiene otro nombre, no recuerdo ahorita cuál es. Y así cada santo tiene su nombre africano y su ritual africano. Ahí sí, lo único que absorbieron fue la imagen, pero todo lo demás se mantuvo igual. También me menciona que esta práctica, nombrada por algunos investigadores como sincretismo, que es sumar dos tradiciones en una, que también se prefiere llamar refuncionalización simbólica, se oye más bonito, ¿no? Refuncionalización simbólica. En el caso de Panquetzal y los frailes indígenas se convirtieron a Coatlicue, la madre tierra y de los dioses, en la Virgen María, mientras que Huitzilopochtli, al ser una deidad solar y compartir puntos en común con los pasajes bíblicos de Jesús de Nazaret, terminó por convertirse en Jesús de Nazaret. Otros ejemplos parecidos se dieron en Europa con la Navidad, que fue trasladada por los cristianos para coincidir con las celebraciones paganas solares de las Saturnalias y de las Natalis Solis Invicti de los romanos, o los festejos de Yule de los pueblos escandinavos y germánicos. Lo mismo ocurrió con los festejos de Ostara, que ocurrían durante el equinoccio de primavera, mismo que pasó a conocerse como la Pascua. Esta herencia prehispánica que tenemos y que no termina de desaparecer, sino que sigue vigente en la conciencia, porque tenemos una herencia cultural que es muy difícil de percibir, pero que sigue presente en nuestra cultura. Tenemos todas estas religiones solares, y expliquemos por qué son solares. Porque obviamente son sociedades agrícolas. Todas las sociedades en su origen fueron sociedades agrícolas, y por lo tanto dependíamos del ciclo agrícola. Entonces era normal que tomáramos a los ciclos agrícolas como un ente, como una religión, si quieren verlo así, que teníamos que ir llevando al pie de la letra, porque si no siembras en el momento adecuado, no riegas en el momento adecuado y no haces esos rituales que se hacen en el momento adecuado, pues obviamente el siguiente año no tendrás que comer. Entonces, la ritualidad religiosa
le sirvió a las sociedades para saber en qué momentos debían de sembrar, de regar, etcétera, de guardar la semilla también. Y digamos que esta necesidad de llevar a cabo todos estos rituales tenían que ver con la siembra, con el ciclo vital agrícola. Y se mezclaron las dos cosas. Se mezcló la religiosidad con el ciclo agrícola. No hay manera de que lo quitemos, porque así nacieron las civilizaciones. Nacieron de la agricultura, y la agricultura después hizo que naciera el sentido religioso. Y en algún momento se pierde esta relación, y entonces tomamos solamente lo religioso por acá y el ciclo agrícola por acá. Pero realmente al inicio de todas las sociedades, la relación entre el ciclo agrícola y el ciclo religioso, o las tradiciones religiosas, se juntaron, estuvieron siendo una misma. Ya después, obviamente, van cambiando y disociando, es decir, separando una cosa de la otra. Pero yo creo que aquellos que siguen sembrando la fecha sabrán que religiosamente deben de sembrar en qué fecha, que religiosamente deben de saber en qué momento van a regar. Y utilizamos esa palabra de religiosamente como parte de nuestra formación social, ¿no? Tienes que hacer esto religiosamente, es decir, al pie de la letra. Porque si no lo haces al pie de la letra, no funciona. Si tú no siembras al pie de la letra como debe de hacerse, obviamente el próximo año no tendrás siembra. Entonces ahí vemos cómo esta relación entre lo religioso y lo agrícola siempre estuvieron juntas. Y uno de los elementos más importantes de la agricultura es el sol, porque es el que hace crecer las plantas. Y entonces todas las religiones y todas las sociedades, al ser agrícolas, tienen un evento importante precisamente en estos días, en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es importante porque es, digamos, el siguiente paso para reiniciar el ciclo agrícola. Este sol triunfante, ¿no? Este niño sol, este sol invicto, como le quieran llamar, tuvo muchas representaciones icónicas en imágenes, que fueron Horus, que fueron Zoroastro, que fueron Jesucristo, que fue Huitzilopochtli. Todo eso lo tenemos en distintas imágenes y en todas las sociedades del mundo, en todas, porque todas tienen como inicio de su cultura el ciclo agrícola. Así que bueno, pues estamos a punto de celebrar precisamente este ciclo agrícola nuevamente en nuestra zona, y pues celebrar el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? O sea, es algo que yo creo que podemos decir que mantenemos vivo, ¿no? Sí, con sus digamos sus cambios, pero realmente sigue manteniéndose vivo, ¿no? Como les he dicho, esto, si ustedes le buscan toda la religión que hoy llevamos, sigue manteniendo ciertas raíces que tienen que ver con la cultura agrícola del mundo prehispánico. Y supongo, sin temor a equivocarme, que en todos los lados de donde se iniciaron las sociedades, todas tienen que ver con este ciclo agrícola. Y es importante que sepamos que debemos de mantenerlo, porque finalmente es el que da la vida, como si fuera un dios, ¿no? Como si fuera nuestro dios principal. La tierra y la agricultura son los que nos dan la vida. Entonces sí hay que tener, digamos, hay que saber realmente cómo son los rituales de siembra, de cultivo, de cada una de estas comunidades, para que tengamos un siguiente año donde podamos seguir vivos
cosechando y cultivando, ¿no? Entonces por eso es muy importante. Y bueno, esperemos que esta reflexión del día de hoy, que viene el día de mañana, 21 de diciembre, pues nos haga entender un poco que realmente nuestra cultura sigue viva en nosotros y en nuestras tradiciones, y que depende de nosotros que no las dejemos perder. Que ya tenemos obviamente la religión católica, que también es parte de nuestra idiosincrasia, pero pues que sepamos que la otra la seguimos viviendo. Ahí sigue vivita, ahí sigue latiendo, y que hay que sacarla de vez en cuando, desempolvarla para darnos cuenta cuál es nuestro origen, y que ese origen además es el más importante, ¿no? Que es la agricultura, el cuidado de nuestra tierra, de nuestra agua y de nuestros territorios. ¿Vale? Bueno, vamos a una pausa. Yo creo que ya me voy a despedir. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, porque ya saben, se nos va el camión, nos deja por acá. Pero los vamos a dejar con un poco de música, y les agradecemos que hayan estado como siempre con nosotros este día sábado en el programa Raíz, Ritmo y Palabra. Nos andaremos viendo seguramente la próxima semana, si no pasa otra cosa. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, y a los que nos estuvieron viendo también por el Facebook. Muchas gracias por gracias a los que nos vieron también por Facebook, les agradecemos, y nos vemos la próxima semana, si no pasa otra cosa, por aquí, por el mismo canal y a la misma hora, más o menos, ¿no? Ya saben que luego se nos pasa el tiempo de más. Pues muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima semana.